Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Este lunes, el secretario de Gobernación se reunió con el diputado federal Santiago Krill, luego de que el panista solicitó un diálogo con el presidente López Obrador. El secretario de Gobernación anunció que se reunirá también con dirigentes de otros partidos de oposición. Hay apertura al diálogo con las diferentes fuerzas políticas del país. Veremos qué opina la mesa de martes. Ayer, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. El exgobernador ya cumple una condena por otros delitos en el reclusorio norte. ¿Qué esperar de este caso y qué implica para las miles de familias que exigen justicia? Vemos qué piensan las y los panelistas. Y el gobierno federal anunció nuevas medidas de apoyo para Pemex, incluyendo una aportación de $3.500 millones. Según la Secretaría de Hacienda, estas medidas pretenden reducir la carga fiscal y la deuda de Petróleos Mexicanos. ¿Debería el gobierno federal seguir apostando recursos públicos para rescatar la petrolera nacional? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La semana pasada, el diputado panista Santiago Krill tocó la puerta de Palacio Nacional en busca del diálogo con el gobierno federal. El presidente López Obrador abrió esta posibilidad y ayer ya se dio una primera reunión entre Krill y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Veamos en contexto. Este lunes, el diputado Santiago Krill se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para preparar un encuentro entre integrantes del PAN y autoridades del gobierno federal. El pasado 30 de noviembre, Krill acudió a Palacio Nacional para entregar una carta donde pidió al presidente López Obrador un diálogo. Destacó que las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo se han pospuesto por falta de acuerdos políticos en el Congreso y pidió al mandatario federal invitar a las y los legisladores de oposición a iniciar un diálogo para abordar las diferencias que han derivado, según el legislador, en casi 30 acciones y controversias constitucionales. Añadió que hay una división en el electorado y que ningún grupo político tiene los votos necesarios para hacer cambios trascendentes. El viernes, el presidente López Obrador informó que el secretario de Gobernación se reuniría con Krill. Que se escuche a todos, que no actuemos con cerrazón. El fin de semana, el líder nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que tanto Krill como los gobernadores, los coordinadores parlamentarios y los alcaldes de su partido tienen propuestas para que la economía vuelva a crecer, para crear empleos y aumentar el consumo. El presidente necesita escuchar otras voces, dijo. Ayer se informó también que el secretario de Gobernación planea reuniones con dirigentes del resto de las fuerzas políticas del país para atender las diversas agendas de la oposición. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Aurora Espina, investigadora y militante del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Aurora, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, buenas noches y un gusto estar con ustedes en la mesa. Bienvenida. Y Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales del Partido Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Luis, qué gusto tenerte nuevamente acá. Gracias, Mariana, buenas noches, Estefanía, Alex y Aurora. Bienvenidas, bienvenidos. Comienzo este primer bloque contigo, Aurora, como militante del Partido Acción Nacional. ¿Cómo viste esta apertura al diálogo por parte del presidente López Obrador y de su gobierno hacia partidos de la oposición, como lo es el PAN? ¿Cómo viste también la reunión que ya se dio entre el diputado panista Santiago Krill y el secretario de Gobernación? ¿Celebras esta apertura al diálogo? ¿Cómo lo interpretas? La verdad es que sí celebro esta apertura al diálogo porque estamos hablando de 3 años de un gobierno que se había cerrado a dialogar con las distintas fuerzas políticas de este país. 3 años prácticamente en el olvido, centrados en el proyecto político de este gobierno, sin tener esa apertura a pues, tener un intercambio que toda democracia en pluralidad requiere. Y al final, pues eso se me hace muy valioso de estos cambios. Me hace buena esta primera reunión con Santiago Krill, que es diputado federal y que también de alguna forma está asumiendo este rol, por un lado como presidente de la Comisión Política del PAN, pero también como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados,
con posibilidades a presidir este mismo órgano en el futuro. Entonces, también extender los lazos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, pues también destacar su experiencia también como secretario de Gobernación. Ahora, si hablamos por parte del gobierno en turno, pues también nos habla de que el actual secretario de Gobernación, pues sí tiene un cariz mucho más político, una apertura al diálogo y que pues entiende la necesidad de generar este tipo de acuerdos. Y dentro de las cosas que yo destacaría de esta reunión, pues tiene que ver con los elementos que se destacan en cuanto al establecimiento de una serie de metodologías a seguir que implican no únicamente este diálogo por parte de la Secretaría de Gobernación o del gobierno con Acción Nacional, sino también con las distintas fuerzas de oposición, en donde haya un intercambio de agendas de los temas que se consideran trascendentales para el futuro de nuestro país, porque al final es hablar de construir un futuro compartido y eso necesita de todas y todos en conjunto. Y en ese sentido, pues plantear cuáles son esos temas que son relevantes para cada fuerza política, qué es lo que se necesita hacer, entender también cuál es la postura del gobierno federal, que haya un entendimiento y en este caso, pues en la reunión que se tendrá la próxima semana con la que se podría denominar de alguna forma la Delegación de Acción Nacional, pues estarían participando alguien en representación de los gobernadores y la gobernadora, alguien en representación de los legisladores locales, presidentes municipales, de los coordinadores del Senado y Cámara de Diputados, así como la secretaria general, el presidente nacional del partido y Santiago Krill en este diálogo inicial, que más allá de lo que sea el diálogo, pues habrá que esperar que los resultados a los que se llegue, ¿no? Porque no se trata nada más de tener una reunión, de tomarse un café, sino de llegar a acuerdos que nos lleven a construir algo positivo para México. Y la otra, pues también esperar a ver qué sucede con este diálogo con las distintas fuerzas políticas. Alejandro, ¿cómo ves este tema tú? Aurora dice 3 años sin apertura y por otro lado el presidente López Obrador ha dicho que no van a actuar con cerrazón y van a buscar este diálogo con la oposición porque así lo han demandado. ¿Qué lectura le das tú a este acercamiento por lo pronto con el Partido Acción Nacional? ¿Lo celebras también? Bueno, yo nunca he visto esa cerrazón, al contrario, creo que hay 3 años de un diálogo, no solamente de apertura, sino un diálogo cotidiano con sectores del PAN que más allá de que no ven la política meramente como un espectáculo de gritos y sombrerazos, este sector del PAN que está más bien alineado con Marco Cortés y que se está dando cuenta pues de que esta estrategia de confrontación, de choque, de discurso de odio de 3 años pues no ha generado los resultados esperados, sino que más bien se busca una derecha moderna, una derecha que dialogue y una derecha moderada. Y también hay diálogo permanente con sectores del panismo, sobre todo con quienes tienen gente razonable que tiene responsabilidades de gobierno y el diálogo con el gobierno federal pues es cotidiano. Volteamos a ver, por ejemplo, Carlos Joaquín en Quintana Roo, Mauricio Vila en Yucatán, Maru Campos, por ejemplo, ya estaba incluso en el informe del 1 de diciembre en la explanada del Zócalo. Quizás más bien hay un realineamiento de este sector del PAN que veía la política como gritos y sombrerazos, pero sí también veo un cambio en el interlocutor del gobierno, ¿no? Que aquí lo que estamos viendo es un secretario de Gobernación ejerciendo las funciones de secretario de Gobernación, algo que quizás hacia afuera se había perdido un poco, se había, digamos, diluido esta interlocución al tener una consejería jurídica muy fuerte, como una, digamos, vocero paralelo al secretario de Gobernación en la relación de poderes con otros, en la relación con otros poderes del Estado, en este caso de Julio Scherer, pero que ahora pues sí estamos viendo cómo el diálogo político, el diálogo entre poderes con gobernadores regresa al Palacio de Bucareli y eso me parece una muy buena noticia. Dicho esto, tampoco es que vea al PAN votando a favor de la reforma en materia eléctrica, eso sería una ingenuidad. Hay que simplemente recordar que el PAN surge como un partido anticardenista en contra de todo este proceso de expropiación petrolera. No está en su ADN esto, pero yo creo que este diálogo con sectores más amplios del PAN pues puede contribuir simplemente a avanzar en algunos otros temas de agenda legislativa y sobre todo pues esto, no son enemigos, son adversarios y con los adversarios se dialoga, se mantienen puntos de disenso, pero no se trata de la eliminación, sino de la construcción de acuerdos y de mantener líneas de disenso claras.
Estefanía, ¿ves tú también este cambio en la interlocución por parte del gobierno federal? También, pues, ¿qué decir de las próximas reuniones que podrían darse con otros líderes de otros partidos, no solamente del Partido Acción Nacional? Y ya que Alejandro toca el tema, pues sí, si consideras que podría ser una estrategia, digamos, para dialogar y negociar con temas que necesitan en el legislativo el apoyo de la oposición, como es efectivamente la reforma eléctrica. Para mí estas son ya las últimas patadas de ahogado de la oposición, porque durante estos 3 años se opusieron rotundamente no solamente al diálogo con la administración ni con la 4T, sino con el presidente directamente, y creo que también se abstrayeron de las estrategias que habían puesto sobre la mesa a nivel federal, donde estaba muy involucrado el gobierno federal en la vida de los estados para poder dialogar y decir, bueno, ¿en qué te ayudo? Y desde el principio quisieron jugar una figura pues muy antagónica respecto a todo lo que pusiera sobre la mesa el Ejecutivo. Se fueron de las mesas de diálogo y las mesas de seguridad. Primero hicieron este frente de gobernadores que no resultó. Después dijeron, bueno, vamos a jugarnos la mayoría, les vamos a quitar la mayoría y no resultó. Y después dijeron, bueno, va a llegar debilitado el presidente a su 3er año y tampoco. Llegó más fuerte que nunca. Esto está pasando no porque al PAN o porque a la oposición le guste tener diálogo, sino porque ya no le quedó de otra. Esta no era una oposición que quería dialogar. Fue una oposición que al principio del sexenio dijo ni una palabra hacia el Ejecutivo, ni una palabra con el presidente, ni una palabra con la Secretaría de Gobernación. Entonces ahora, viéndose desesperados y desesperadas, viendo que su odio hacia la 4T no logró aglutinar absolutamente a nadie, que su frente político se está desmoronando poco a poco por sus pues estiras y aflojes dentro de sus mismos partidos, no les queda de otra más que decir, bueno, vamos a dialogar. ¿Por qué? Porque aún gobiernan ciertos estados, unos que próximamente perderán en las próximas elecciones y tienen que dar una suerte de resultados. Para mí que llegó el momento de hacer política y se dieron cuenta y han mandado a quienes medianamente han tenido un recorrido haciendo política y haciendo diálogos. Me llama la atención que Santiago Krill decía, bueno, hicimos un acuerdo en el 95 para sacar una reforma electoral en la que devino una institución muy importante y de eso pues surgió un diálogo entre todos los partidos. Sí, pero después de eso vino el Pacto por México, donde hubo mucho dinero de por medio. Entonces tendrán que plantearse desde la oposición un diálogo no solamente mucho más respetuoso para con la ciudadanía, sino que tenga de por medio una agenda política verdadera, porque creo que la oposición no tiene agenda. Entonces veo muy complicado tener un diálogo que no sea votar todo en contra o todo lo que ponga el Ejecutivo, y veo muy poco probable que vaya a salir algo fructífero de eso, más que darle la razón al gobierno federal en que siempre han tenido la puerta abierta para platicar. Estoy segura que vas a querer reaccionar al respecto, Luis, y seguramente también Aurora. Vamos a ver si da tiempo para ese último contrapunto. Por lo pronto, Luis, ¿cómo ves tú este tema y qué refleja esta apertura al diálogo por parte del gobierno federal en contraste con una narrativa de polarización que vemos en el país actualmente? Mira, lo primero, Mariana, es reconocer que más diálogo siempre es mejor. Más allá de la posición que tenga, que ahora la voy a comentar sobre este acercamiento de Santiago Krill a el gobierno federal, creo que el diálogo es el mejor instrumento para la resolución de conflictos y para la construcción de consenso. Ese diálogo no se ha dado en los últimos 3 años. Se han cerrado las puertas del gobierno federal, se han cerrado las puertas del legislativo, específicamente el partido del presidente. Lo cerraron en el presupuesto con las distintas discusiones que tuvieron, lo han cerrado en las distintas reformas en donde no han necesitado claramente a la oposición para poder pasar algunas legislaciones. Esa ausencia de diálogo se tiene que romper de alguna de las partes. Y hoy lo que veo es un acercamiento. Creo que el PAN se adelanta. En específico, creo que Santiago Krill se adelanta a empujar esta posición de diálogo y probablemente, ya lo mencionaron, una posición de negociación, ¿no? Argumenta Santiago Krill que definirá el método para el proceso de diálogo, pero yo creo que hay algo más relevante detrás que no está en discusión. Una cosa es el proceso de diálogo y el mecanismo que definen, pero otra cosa es el mecanismo de toma de decisiones que no va a cambiar. Y si nos enfocamos en el mecanismo de toma de decisiones, hoy Morena va a seguir teniendo la mayoría junto con distintos aliados en el Congreso, tiene la estructura del Poder Ejecutivo para la toma de decisiones y al final la última palabra está ahí. Lo que dice Santiago Krill, o al menos en las entrevistas que escuché del día respecto al diálogo solicitado, es que quieren encontrar los distintos acuerdos sobre los temas más relevantes del país. En materia de seguridad,
estoy seguro que el PAN y Morena van a encontrar coincidencias en el tema de militarización del país. Me preocupa que encuentren esas coincidencias porque les va a garantizar ciertas mayorías en el legislativo. Me preocupa también que el PAN, a pesar de que genere esta comitiva, digamos, esté representando a quién, a la Alianza Va por México, está representando también a la parte del PRI o el PAN, digo, a la parte del PRI, del PRD. Santiago Krill lo dijo en alguna entrevista, dijo, no, cada partido político tendrá que encontrar su propio espacio de interlocución con el gobierno federal, lo cual también preocupa. Se van a tomar posiciones solamente bilaterales entre cada partido político y gobernación, o nos vamos a sentar todos los actores relevantes en el país a la mesa para participar en los procesos de decisión pública, para resolver los graves problemas que tenemos. No queremos otra vez esta dinámica de patriarcas del PAN y patriarcas de Morena resolviendo a puerta cerrada entre 15, 20 personas o las 6 que fueron del Pacto por México, los mismos problemas estructurales que tienen que incorporar en diálogo a las víctimas, a los universitarios que hoy están siendo vulnerados, entre otros grupos sociales que hoy no están en la mesa de diálogo. A ver, se nos fue el tiempo del bloque, pero Aurora, bueno, Estefanía y Alejandro también alzaron la mano. Me da tiempo solamente para 2 intervenciones muy breves. A ver, 20 segundos si quieres, Aurora, y después Estefanía o Alejandro. Estefanía. Bueno, un poco... Alejandro, que vaya. El tema del diálogo sí contempla un diálogo más amplio con todas las fuerzas de oposición, incluyendo a los partidos que están dentro del gobierno, ¿no? Morena, el Verde Ecologista y el PT. Pero sí está esa parte. Hay aparte la cuestión de estos diálogos individuales entre las fuerzas políticas para que cada fuerza política hable de los temas de la agenda que identifican de manera individual, lo cual me parece positivo, pero también me parece bien que se considere una discusión amplia en donde participen todos en conjunto para, digamos, establecer esta línea de acuerdos. Alejandro, finalmente. No, que también intuyo que hay cierta añoranza por los momentos del Pacto por México, digamos, estos pactos populares en donde los líderes partidistas se sentaban, digamos, en las mesas de Los Pinos en aquel momento con el presidente de la República, y creo que tenemos que ir dejando atrás esa idea de presidencialismo con muchas facultades, digamos, metaconstitucionales, en las cuales, digamos, que la importancia de un opositor se medía en torno a su cercanía con el poder. Y me parece que el espacio privilegiado para el diálogo entre partidos no es en el poder ejecutivo, sino en el poder legislativo todos los días. Pues habrá que ver en concreto los resultados de este acercamiento y de próximos acercamientos si se dan con otros partidos. Vamos a una pausa. Se giró una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se le acusa de desaparición forzada. ¿Qué implica esto? Regresamos con este tema, punto y contrapunto. No te vayas. Este lunes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada. Esto derivado de una orden girada en 2018. La notificación se le entregó a Duarte en el Reclusorio Preventivo Norte, donde cumple ya una condena de 9 años por lavado de dinero y asociación delictuosa. La nueva orden de aprehensión contra Duarte, que gobernó de 2010 a 2016, se basa en el caso de La Aurora, una barranca ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, en Veracruz, donde en 2016 fueron encontrados los cuerpos de 19 personas desaparecidas. El gobierno de Veracruz solo informó el hallazgo de 6 cuerpos, el resto se ocultó. En 2018, el exfiscal general de Veracruz y otros 4 exfuncionarios fueron detenidos por entorpecer la investigación y ayudar a las personas responsables a eludir la justicia, pero los exfuncionarios pagaron fianzas para seguir su juicio en libertad. En su reciente visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas se reunió con colectivos de víctimas y señaló a Veracruz como una de las entidades donde persisten las desapariciones forzadas. Ayer, el colectivo Solecito, integrado por familiares de personas desaparecidas en Veracruz, señaló que desde hace 9 años han luchado incansablemente por este momento y señalaron que el exmandatario, de manera ostensible, desapareció a decenas, posiblemente cientos de jóvenes en Veracruz. Bien, empiezo este bloque ahora contigo, Alejandro. Como ya lo decía yo en la nota de introducción, pues esta orden de aprehensión ha sido anhelada y exigida por familiares de víctimas de desaparición en Veracruz, que por tantos años han exigido justicia. ¿Qué esperar para el exgobernador Duarte y, desde luego, qué implica este caso?
Qué bueno que de vez en cuando retomamos temas del pasado para que no olvidemos de dónde venimos. De apuesta, digamos, recordemos cómo Enrique Peña Nieto decía que Duarte formaba parte de la camada del nuevo PRI, que iba a modernizar el país, de jóvenes con iniciativa. Y ahora lo que debemos es que no solamente fueron delincuentes, lavadores de dinero, no solamente saquearon su estado, sino también son cómplices en la desaparición forzosa de múltiples personas. Y me parece que los cambios son sustantivos y la noticia es muy positiva. En primer lugar, porque impide la libertad anticipada por buena conducta de Duarte. Ya se estaba escuchando esto en algunos medios de comunicación y con esta orden de aprehensión, pues disminuye altamente el riesgo de una liberación anticipada y de algunas otras artimañas. Pero en segundo lugar, creo si no me equivoco, estuve tratando de revisar, pero creo que es la primera vez que se investiga a un gobernador por delito de desaparición forzada, por este delito de lesa humanidad, lo cual también creo que da un mensaje en sentido, en una dirección correcta, en el sentido de que nadie es intocable. Pero además, el tema fue realmente atroz porque hay implicación de los cuerpos policíacos. Hay que recordar que en este caso es en la Barranca La Aurora, los policías dejaban cuerpos sin vidas de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía. Este es el hecho que se tiene que denunciar y lo que llama mucho la atención es que Duarte es el único de los funcionarios implicados que está llevando a cabo o estará llevando a cabo este proceso judicial detenido y que el resto de los funcionarios implicados obtuvieron, digamos, la posibilidad de tener este juicio en libertad, lo cual, pues tratándose de desaparición forzada, me parece que es una medida absolutamente incorrecta y que abona en la impunidad. Es un delito sumamente grave y que tendría que tomar todas las cartas y todo el peso del sistema de impartición de justicia contra quienes hayan resultado responsables. Luis, ¿coincides con esta lectura? La semana pasada discutíamos en este programa precisamente la visita del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y sus conclusiones, que revelaron, pues sí, el alto nivel de impunidad que existe en nuestro país en materia de desaparición y de desaparición forzada por parte de agentes del Estado, como lo es en este caso de lo que se le acusa al exgobernador de Veracruz. ¿Qué implica este caso para el país y cómo lo ves? Sí, mira, pues creo que la visita del Comité de Naciones Unidas para las Desapariciones fue de gran ayuda. Creo que ayuda a movilizar o al menos agilizar algunos de estos procesos. Y antes de dar la opinión, me gustaría reconocer muchísimo el trabajo que han hecho colectivos como Solecito para que puedan acompañar casos de desapariciones después de tantos años y que al fin alcancen justicia en algunos de ellos. También a Animal Político, en específico al periodista Arturo Ángel, que ha acompañado el caso de Duarte paso a paso para poder ir documentando y compartiendo al público a través de un gran periodismo la información conforme avanza el caso. Tiene un libro incluso que se llama Duarte, el priista perfecto, ¿no? Y ahí, digamos, desmenuza mucho el perfil de personalidad de un gobernante de esta naturaleza. ¿Qué significa ¿qué significa este caso para el país? Ya lo dijo Alejandro, coincido con eso. Es un primer gobernador que va a ser juzgado por un caso de desaparición forzada. Es impresionante pensar que las autoridades que son responsables de nuestra seguridad puedan llegar a estos casos al interior de instituciones de seguridad pública en la entidad. En este caso, Veracruz es una de las entidades con mayor número de desapariciones forzadas. Es el cuarto en específico con más de 5.300 que llevan este año. Hay un par de funcionarios públicos prófugos todavía, uno de ellos que es de los más relevantes que avalaba o respaldaba esta operación de exterminio contra distintas personas, que es el subsecretario de Seguridad Pública, Nabor Nava. Creo que este caso refleja justicia para un grupo de familias. Hay que también explicarle al público, todavía no firmó en este caso Duarte la recepción del documento, todavía la defensa tiene algunos espacios para probar su presunta inocencia sobre el caso y que puedan acceder a este beneficio que bien mencionó Alejandro de libertad anticipada. Ojalá que no sea así, ojalá que como sociedad logremos
logremos a través de nuestras instituciones, de nuestras fiscalías, que en este caso colaboraron entre las dos fiscalías del Estado de Veracruz y de la Ciudad de México, poder tener el caso con la suficiente evidencia y que se llegue a una sentencia que mantenga a Duarte por muchísimos años detrás de las rejas, si es que se prueba su culpabilidad. Interesante en este caso la colaboración entre fiscalías. Estefanía, ¿cómo ves este tema tú? ¿Y qué esperar, qué escenarios esperar para el exgobernador Duarte, que como ya ponía sobre la mesa Alejandro, pues sí, se buscaba una libertad anticipada y esto podría impedirse ahora con la nueva orden de aprehensión por desaparición forzada? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, estaban buscando su defensa en este caso, que por un procedimiento abreviado pudiera salir en libertad mucho antes, que se tenía que discutir en otras instancias, pero claro, esto suma, porque además de eso no es como que las sentencias anteriores podrían disminuir o podía llevarse un juicio aparte, sino que este nuevo caso de desaparición forzada sumaría más a la sentencia que está cumpliendo ahorita. Es curioso porque los casos promovidos por las autoridades hasta ahora tenían que ver con lo que dijo Duarte, que era culpable, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, y creo que al final esto es una manera de reconocer que no solamente tenía que ver Duarte con lo que pasó, con esta crisis de seguridad que vive y que vivió muchos años Veracruz, sino que también forma parte de un entramado mucho más grande en el que estaba el fiscal, en el que estaba el secretario de Seguridad, que por cierto llevan su proceso en libertad hasta ahora, y que tenía que ver con la crisis que está ahora sufriendo el Estado. ¿Y por qué lo digo? Porque durante mucho tiempo no se podía saber en realidad de qué iban los casos de desaparición forzada, si existían, no había investigaciones porque todo estaba siendo cubierto por todas las autoridades. Y además la clave eran las carpetas de investigación de la Fiscalía, así que no se sabían los números de feminicidios, qué eran feminicidios o no, quiénes estaban involucrados dentro de este esquema de poder policíaco, profundamente corrupto y lleno de narcotráfico. Y lo que pasó es que ahora, dentro de este entramado de corrupción profundo entre el gobernador, también se va a llevar dentro de la investigación todas las personas que tenían que ver en esta cadena de mando, que pudieron ayudarlo a que pudiera llevar a cabo estos delitos de desaparición forzada y de persecución política hacia muchos actores que estaban exigiendo justicia en ese momento. Es una manera de resarcir un poco el daño, sin embargo, me parece que eso no tendría que ser el final de Javier Duarte. Que Javier Duarte pase 20 años en la cárcel, 50 años en la cárcel, 60 años en la cárcel, no resolvería el verdadero problema, porque sigue habiendo personas que tienen mucho que decir y que saben quiénes son las personas que siguen encubriendo estos tipos de delitos, que desde luego son muy desafortunados y muy peligrosos. Por eso, claro, me sumo a lo que decían de los colectivos y las colectivas que están ayudando a esta investigación, pero yo no quitaría el dedo del renglón en que todavía hay muchas cosas putefactas dentro de la Fiscalía, en que el fiscal no se quería ir, aunque el gobernador le exigió al principio de su gobierno, el gobernador Cuitláhuac, que por favor se retirara y que dejara sobre la mesa todo los desmanes que había hecho, y que todavía sigue habiendo hilos que conectan con Javier Duarte dentro de estas instituciones de seguridad. Aurora, ¿coincides con la lectura que tiene Estefanía sobre este tema, que finalmente pues la detención de Javier Duarte no es sinónimo de justicia y desde luego forma parte de un entramado mucho mayor de este caso? ¿Qué significa para ti esta orden de aprehensión? ¿Ves alguna implicación mayor, además de lo que ya comentan los compañeros? Pues me parece bastante relevante, sobre todo pensándolo en una situación donde tenemos 94,000 casos de personas desaparecidas sin resolver en nuestro país, y en donde pues estamos hablando de un gobierno que se destacó por su corrupción, por el desfalco a las arcas públicas, por sus nexos con el narcotráfico, corrupción, entre muchas otras cosas, y al final de cuentas esto es lo que hace sumarle un elemento y que ayuda a comprender con mayor medida la magnitud de el problema que representa y sigue representando, me parece, Javier Duarte para la situación que vive el Estado. Me parece también importante esta cuestión de que pues, Duarte ya estaba en un acuerdo de reducción de pena y evidentemente coincido en que esto lo modifica o lo podría modificar, y son parte de esos acuerdos que ya había hecho. También hay que recordar que Javier Duarte llegó a hacer sus
sus buenos acuerdos con Morena en su momento en el estado de Veracruz, y parte de esta cuestión de las reducciones de la pena pues van relacionadas también con el seguimiento que se le da al procedimiento. Otra de las cosas que creo que valdría la pena mencionar es que justamente en este caso de las 19 personas halladas o desaparecidas, más bien dicho, los cuerpos desaparecidos de estas personas, y que se reportaron únicamente 6, las autoridades reportaron únicamente 6 de estas 19 personas. Esto hizo que varios de los funcionarios del gobierno de Duarte fueran procesados o vinculados por los delitos de desaparición forzada relacionado con estos hallazgos en la Barranca La Aurora. Y la mayoría de estos funcionarios, como se mencionó, están en libertad, pero pasaron al menos 2 años en prisión. Creo que lo que habría que ver es justamente el seguimiento que se le da a este caso, porque Sí. al menos como se mencionaba con el caso del colectivo Solicito, pues ya van 9 años pidiendo justicia, resolución a este caso, y lo que mencionan es que cuentan sí con pruebas suficientes para que Duarte permanezca en prisión por el resto de su vida prácticamente. Bien. Por distintos delitos que afectan principalmente a jóvenes de entre 14, 25 y 30 años, que también me parece un hecho muy lamentable a destacar, y creo que pues sí habla de la necesidad de construir un Estado de Derecho en el que la haga, la pague, y juzgar justamente con una mano dura a quienes pues, se supone que nos representan y se supone que están ahí para resguardar la integridad de las y los mexicanos, y terminan haciendo lo contrario, como lo fue Duarte en este y muchos otros casos. Recordemos pues las quimios de agua a niños con cáncer, entre muchas otras cosas. Pues siempre un reconocimiento para estos colectivos, y vamos a ver qué otras acciones se toman en contra del exgobernador. Por lo pronto vamos a una pausa. Ayer el gobierno federal informó que hará una nueva inyección de capital a Pemex, $3.500 millones. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La Secretaría de Hacienda anunció ayer una serie de medidas de apoyo para Petróleos Mexicanos, entre las que se encuentran una aportación de $3.500 millones para reducir su carga fiscal y su deuda. Veamos en contexto. Este lunes el gobierno federal anunció que Petróleos Mexicanos recibirá $3.500 millones. La Secretaría de Hacienda informó que con esto busca atender retos estructurales que han deteriorado la situación financiera de la paraestatal y sus capacidades de producción. Una es la alta carga fiscal, muy superior a la de cualquier empresa petrolera en el mundo, según el gobierno federal. Otro, el alto nivel de deuda financiera y altos requerimientos de flujo para cubrir su costo. Y el tercero, la falta de recursos para ejecutar las inversiones de capital necesarias para mantener los niveles de producción requeridos. La carga fiscal a Pemex se reducirá. En específico, el derecho de utilidad compartida pasará del 52 al 40%. También se busca reducir su deuda a través de aportaciones del gobierno federal, utilizando excedentes de liquidez. Y finalmente, se buscará reducir el riesgo de refinanciamiento con aportaciones patrimoniales del gobierno federal para manejo de pasivos. En un comunicado, Hacienda aseguró que con estas medidas, la deuda externa de Pemex mejorará su perfil de vencimiento mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo. Agregó que esta transacción no tiene un impacto en el gasto público o en el presupuesto de egresos, pues Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley. Durante el gobierno actual, según datos oficiales, Pemex ha recibido aportaciones por $420,000 millones y ha dado $1.200.000 millones de derechos y aportaciones federales. El presupuesto de egresos de la Federación para 2022 asignó a Pemex un gasto programable de $636,281 millones, 12.7% más de lo presupuestado en 2021. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Comienzo contigo, Luis. Una nueva inyección a Pemex con recursos públicos. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Mira, pues lo primero que pienso, Mariana, con la inyección es un reflejo más del deterioro constante de Petróleos Mexicanos. En marzo recientemente anunciaron públicamente que no podrían seguir pagando sus deudas, por lo que pedía apoyo al gobierno federal, pedía apoyo a Hacienda y que los obligaba a renegociar la deuda.
esta deuda fue aceptada o fue apropiada por Hacienda, que en este año nada más le metió 6.500 millones de dólares, que estamos hablando alrededor de 130,000 millones de pesos, aproximadamente 2 años completos de un programa de transferencias como lo fue Oportunidades, de más o menos que podría atender anualmente a 30 millones de personas. Con con este anuncio que hacen hoy de un nuevo paquete de 3.500 millones de dólares, se suman a los 6.500 de este año, pero lo que me gustaría subrayar de este anuncio no es lo que anunciaron que meterían después del 2024, sino que en el mismo anuncio, en el mismo comunicado de Hacienda, suman 2 cantidades adicionales. Suman una cantidad por 16.500 millones de pesos, que va a servir para pagar las deudas de Pemex del 2022 y del 2023. Si ponemos los 16.500 millones de pesos, más los 3.500 posteriores al 24, más los 6.500 millones de este año, estamos hablando de un total de 26.500 millones de dólares que nos están costando a los mexicanos de nuestros impuestos y que estamos entregando y que seguimos dando y dando a Pemex, que lo único que hace es seguir quemando el dinero. Esta intervención, el Estado, Hacienda, lo argumenta como una necesidad para poder rescatar a esta institución. Cubren con este monto el 20% del total de la deuda, más o menos de los 136,000 millones de dólares que tienen, y ese 20%, insisto y regreso al argumento, nos está costando a nosotros como mexicanos. Ese monto nada más significarían 9 años de atender de manera ininterrumpida a 30 millones de mexicanos con un programa de transferencias que garantice acceso a educación y acceso a salud para las personas más vulnerables de este país. Estefanía, efectivamente se ha criticado mucho el nivel de productividad que tiene Pemex actualmente y el nivel de deuda en comparación con otras petroleras del mundo. ¿Qué reaccionas a lo que dice Luis? ¿Por qué rescatar Pemex entonces? Y les voy a pedir brevedad porque se nos fue el tiempo para este bloque. Bueno, más allá de eso, de este tema del rescate, esto ya se había hecho en el 2015 porque tuvo que entrar el Estado mexicano a rescatar a Pemex por las inversiones extranjeras que se habían hecho en ese momento, que tenía que ver con los intereses de privatización del petróleo. A ver, yo creo que esto tiene 3 puntos importantes y el primero es reducir la carga fiscal de la empresa, que en específico es reducirlo de 52 a 42% en contraste con otras compañías. Después, reducir la deuda de Pemex a través de aportaciones patrimoniales, que creo que nadie ha estado en contra de eso. Incluso yo leía un artículo hoy acerca de cómo esto es una cosa positiva. Y, evidentemente, reducir el riesgo de refinanciamiento de la petrolera con el uso de potencialización de aportaciones patrimoniales. Para empezar, me parece que este es uno de los grandes proyectos, no solamente, no diría de rescate, sino parte de hacer un beneficio para el Estado mexicano, porque Luis decía, es que México tendría que pagarlo. Bueno, pues evidentemente sí, cuando Pemex está debilitado también tiene que pagarlo el Estado mexicano. No existe un escenario en el que eso no suceda. Y esto es parte de una de la estrategia que ya había hecho el gobierno de México, que había puesto sobre la mesa, de desarrollo no solamente para el 22, sino para el 2023. No es nuevo, ya se había anunciado, ya se había hablado de esto y es, creo, parte de un cambio estructural que también tendrá que ver con algunos cambios administrativos que tendrán que darse. Sin embargo, podrán haber, creo, opiniones en contra, pero dentro de otro lado de expertos y expertas, pues parece que se está tomando una decisión que a largo plazo va a rendir muchos frutos. Aurora, ¿qué piensas tú de estas medidas anunciadas por el gobierno para atender los retos en Pemex? ¿Lo celebras o es una mala decisión? Me parece que es seguirle echando dinero bueno al malo y que al final de cuentas, pues estamos hablando de un futuro que se quiso hacer o decir de que se le pensaba dar un futuro distinto a Pemex, pero pues se le ha dado un futuro más político que económico porque sigue siendo pues una institución que está en bancarrota, que al final debería de preocuparnos como mexicanas y mexicanos, que ese sea el enfoque y la prioridad de este gobierno, el estarle invirtiendo a una industria que nos está mostrando a nivel mundial que va a desaparecer, que es la industria de las energías fósiles. Y
por ejemplo, si vamos a datos, de acuerdo con el CIEP, a noviembre de 2021, Pemex había recibido 210,000 millones de pesos por parte del gobierno federal, tanto para el pago de deuda como para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas. Y al final de cuentas, pues también si se revisaba el tipo de ingresos o aportaciones que tenía, esta apenas era del 1.15 por cada, digamos, de aportación que terminaba dando Pemex en este sentido. Yo creo que lo que debería de destacarse en este sentido es más bien lo que se podría hacer para fomentar una mayor competencia en el sector, el tener una mayor participación también del sector privado, que al final pues termina siendo lo contrario a lo que este gobierno busca, y que por el contrario, creo que también tendría que buscarse que Pemex pudiera tener una especie de proceso de transición hacia energías limpias, ¿no? Y que fuera abandonando este esquema de pues, el trabajo del petróleo, porque al final de cuentas pues, es una industria completamente obsoleta que no está funcionando, y pues ya sabemos que Pemex es una industria que está en bancarrota, que al final no tiene ninguna implicación favorable a futuro, y que pues, termina siendo una apuesta a un barril sin fondo que podría utilizarse en temas, por ejemplo, ahora en la pandemia con la cuestión de salud, pues terminaría siendo como 6 meses del presupuesto de salud para pues atender a la ciudadanía en este país. Y bueno, sí. Luis también mencionaba esto de que podrían ser 9 años de programas de transferencias directas para el desarrollo de personas en condiciones de vulnerabilidad, y creo que eso también habría que considerarlo, es un mejor uso del recurso. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Aurora dice que Pemex tiene un futuro más político que económico. ¿Coincides con esta lectura y también que podría implicar pues estos recursos destinados a Pemex en contraste con el compromiso de la 4T, digamos, para transicionar a energías más limpias? ¿Ves alguna implicación por ahí? Bueno, yo empezaría destacando la inmensa capacidad de las administraciones del PAN y del PRI por lograr hacer uno de los negocios más lucrativos a nivel global. Por esta materia prima, por el petróleo, se han declarado guerras, invasiones, ya lo decía López Velarde en Suave Patria, lo llamaba los veneros del diablo, es uno de las materias primas más codiciadas simplemente porque asómense a su ventana, mueve al mundo, sigue moviendo al mundo, es uno de los negocios más lucrativos. Y lo sorprendente es que teniendo tanto excedente y tanta bonanza petrolera en este país, las administraciones del PRI y del PAN se empecinaron en ocupar a Pemex como su caja chica de saqueo, y efectivamente esta no es una novedad. Estos gobiernos quisieron hacer de Pemex una ruina, quebrarla, desmantelarla, como un preludio para luego justificar ante los ojos del público la necesidad inminente de su privatización. Y por más que se esmeraron, por más que saquearon a Pemex, no lo lograron. Y yo creo que el debate público se ha concentrado en una pregunta que es importantísima. ¿Cuánto tenemos que dar para rescatar a Pemex? Ya lo han comentado Luis, Aurora, Estefanía. Pero yo agregaría otras 2 preguntas que tampoco pueden relegarse. ¿Cuánto nos ha dado Pemex como país en las últimas décadas? Y yo diría que aquí se están poniendo las carretas delante de los bueyes. No es a pesar de Pemex, sino gracias a Pemex que en este país se han podido construir instituciones, por ejemplo, de seguridad social, o se han podido implementar con los excedentes programas sociales. Sin Pemex difícilmente tendríamos educación y salud. Pemex es la principal empresa contribuyente en el país. Nadie en este país paga más impuestos que Pemex. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto nos puede dar Pemex si saneamos sus finanzas e invertimos en más y mejor infraestructura? Solamente un dato. En el sureste del país da empleo a 1.3 millones de personas y la actividad petrolera representa el 50% del total de la actividad productiva. Si desmantelamos Pemex, si nos vamos por este discurso, simplemente estaríamos cancelando la viabilidad del sureste como región. Bien, pues se nos fue el tiempo de este bloque. Seguramente discutiremos el tema más adelante porque da para más debate, pero vamos a un corte por lo pronto. Regresamos con el paparrucho y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.
Regresamos con la paparrucha de este martes. Hoy las personas adultas mayores empezaron a recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Se estará aplicando en esta primera etapa en Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. También a quienes viven en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México. Si tienes 60 años o más y te pusieron la segunda dosis antes de junio, puedes aplicarte esta dosis de refuerzo. Quienes recibieron la segunda dosis después de junio de 2021 deben esperar 6 meses, porque según expertos la protección contra COVID decae a esta duración, a los 6 meses. En esta ocasión no se requiere registro previo en la página de Mi Vacuna. Bastará con presentarse en el punto de identificación con identificación oficial que acredite tu edad y un comprobante de domicilio. Autoridades de la Ciudad de México también pidieron llevar el comprobante del esquema completo de vacunación, aunque no es indispensable. En cada estado, la Brigada Correcaminos anunciará los lugares y fechas específicas de aplicación. Todas las personas recibirán una vacuna de AstraZeneca como refuerzo, sin importar la marca que hayan recibido antes. El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la AstraZeneca puede aplicarse a las y los mayores de 60 años como tercera dosis si la marca original no está disponible. Tras la dosis de refuerzo es posible experimentar efectos secundarios como dolor de cabeza, fiebre y dolor en el brazo, pero es normal, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Así que ya lo sabes, las vacunas son nuestra mejor arma contra la pandemia y si tienes 60 años o más, es momento de tomar tu refuerzo. Si sales, por favor, utiliza cubrebocas, ventila los espacios cerrados y mantén la sana distancia. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Estefanía. Gracias, Alejandro. Gracias, Aurora. Gracias, Luis. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo. Descansa. Nos vemos mañana.